Hola chicos y chicas de quinto semestre, perdón. Vamos a continuar con la teoría del estructuralista del desarrollo. La primera teoría del desarrollo ponderaba mucho los factores económicos netamente, ¿no? En esta se hace una de las primeras grandes distinciones en la historia del desarrollo, y es que por un lado está el crecimiento económico y por el otro está el desarrollo económico. Esta es, sin lugar a dudas, una de las características más importantes de esta teoría, entender que desarrollo y crecimiento iban separados. Pero quizás no entendieron del todo bien cada una. Para ellos, el desarrollo económico era la expansión de sectores con tecnología avanzada. Es decir, cuando tu industria de transformación, cuando tus manufacturas se hacen con tecnología de punta, entonces estamos hablando de un desarrollo, ¿no? Como tal. Cuando no es así, entonces se podría hablar de un crecimiento, pero no de un desarrollo. Es decir, si nosotros tenemos telares de cintura, ¿no? En, en el patio de una casa, acá por Tulancingo, por ejemplo, ¿no? Y tienes tres trabajadoras, tres telares de cintura, y de repente pasas a contratar una cuarta y un cuarto telar de cintura, y una quinta y un quinto telar y una sexta y un sexto telar, invariablemente aumenta tu producción. ¿Están de acuerdo? O sea, tienes más trabajadores, tienes más medios de producción, la producción va a aumentar. Pero, bajo la teoría estructuralista, esto sería crecimiento económico, no desarrollo económico. Estás aumentando los insumos que ya tienes para producir más, pero no los estás tecnificando, no los estás haciendo a través de procesos innovadores o de tecnologías innovadoras. Luego entonces no es desarrollo económico. Por lo tanto, los países subdesarrollados serán los que tengan los métodos más tradicionales de producción y los países desarrollados los que estén a la vanguardia en la innovación, en técnicas, en maquinaria, en otros insumos para poder producir. En este sentido, la maquinaria, la tecnología son bienes de consumo que los manufacturan las tecnologías más avanzadas y son comprados por las tecnologías menos avanzadas o por los países menos avanzados. Si ustedes observan, cualquier empresa de punta en la actualidad, van a ver y se meten al portal web de la misma, van a ver que tiene un área de I más D, ¿no? O sea, innovación más desarrollo. Estas áreas son fundamentales porque su trabajo consiste en pensar constantemente cómo podríamos hacer mejor lo que ya hacemos, ¿no? Compañero, por favor, ¿me prende la luz, por favor? No, la de acá. Ajá. Ay, le agradezco mucho. Muy de tarde, que estén muy bien. ¿Cómo puedo hacer que los procesos al interior de la empresa sean mejores? Puedo ahorrarme un paso, puedo hacer dos elementos en una misma estación cuando antes eran dos estaciones diferentes. Es decir, realmente cómo hago más con menos, ¿no? Y eso están piénselo y piénselo y piénselo y más de en cualquier empresa. Y lo que las grandes empresas invierten en este punto es lo más elevado que hay al interior de la empresa. Ni siquiera publicidad recibe tanto, ¿no? Por eso es posible que veamos cosas como Coca-Cola Café, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vainilla, ¿no? Esta cerveza que es Turbo, ¿no? Que también es del grupo Coca-Cola. eh, Santa Clara, ¿no? Que no es original de Coca-Cola, pero la compró. Y vemos diferentes productos a partir de ahí, ¿no? Son parte de la innovación. Y claro, profe, pues ¿qué tiene de innovación quitarle el azúcar a un refresco, ¿no? Pues técnicamente podría no ser mucho, pero estoy seguro de que químicamente hablando les costó bastante trabajo que el sabor fuera demasiado parecido para que fuera competitivo. Ahora, este es un muy buen ejemplo muy interesante de esta área. Cuando I+D desarrolla Coca-Cola Cero, ¿no? La que era totalmente negra, algo sucedió en Latinoamérica. Se corrió un rumor de que era una Coca-Cola como para Latinoamérica, como que era para los pobres, que era para hacerlos más mensos, no sé, de Coca-Cola Cero se dijeron de cosas
como no tienen idea. Y fue un fracaso. Y es difícil que encuentren Coca-Cola Cero en el mercado latinoamericano actualmente, ¿no? En Europa sí hay. Aquí es difícil. Y entonces I+D encontró un área de oportunidad muy grande y dijo, mira, si el problema es que se llame cero, quítale la etiqueta roja, quítale el cero y pon Coca-Cola sin azúcar. Y nada más pon una rayita negra. Y tiempo después salió Coca-Cola original, sin azúcar, ¿no? Y vean, la etiqueta es roja con una rayita negra, es decir, sigue siendo Coca-Cola Cero. Solo que ya no la llaman así. Y de esta nadie hizo pleito y dijeron, ay, qué padre, ya puedo tomarme la coca de siempre ahora sin azúcar, ¿no? Entonces deme dos porque ya no tiene azúcar. Cuando el azúcar no es el único componente que en cualquier agua carbonatada nos debería de preocupar, o cualquier agua gasificada nos debería de preocupar. En este sentido, antes de continuar a la siguiente teoría, de los enunciados que están ahí, lo principal es esto, la distinción en una visión de lo que es desarrollo y en una visión de lo que es crecimiento económico. En la actualidad, el enfoque tanto de la modernidad como del estructural desarrollo quizás ya no están tan de moda, quizás ya no explican realmente mucho de la realidad, pero aún deben de formar parte del estudio, deben de estar ahí, porque sentaron las bases de todo lo que va a venir después. Y cada nueva teoría acerca del desarrollo le va sumando un elemento. Es decir, las teorías de desarrollo no se cancelan mutuamente, ¿no? Las teorías se van complementando. Hay teorías que sí se cancelan, como por ejemplo el darle a una persona mercurio, ¿no? Como tratamiento médico, el ponerle un chorro de sanguijuelas. Digo, se ha probado que no es lo más eficiente y ahí sí se renuevan. Pero en ciencias sociales hay teorías que se van complementando, otras que se renuevan, otras que nunca han caducado, ¿no? En ese, o sea, lo que quiero decir, hagan de cuenta que en realidad estamos viendo como si hubiéramos aventado una cubeta de agua, ¿no? Y vemos cómo va así la cubeta, así se queda más grande, ¿no? En la idea de desarrollo. En cuanto a la teoría marxista, que sería la siguiente, la neomarxista, va a meter algo bien interesante. Se va a centrar un poco en el subdesarrollo, ¿no? O sea, es decir, hemos estado viendo, hay países desarrollados porque generan producción y tienen riqueza, ¿no? Te da la modernidad. Hay países con crecimiento económico porque producen mucho pero tienen una tecnología muy baja y hay países desarrollados con alta tecnología que producen mucho. ¿Y qué pasa con los subdesarrollados? Y muchos decían, pues son pobres o son subdesarrollados porque o no invierten, o no producen, o no generan tecnología. Pero esa teoría, la neomarxista, nos va a plantear que en parte son pobres por todo lo que los centros comerciales, no galerías, sino literal los polos comerciales, están extrayendo de la periferia, ¿no? O sea, todo lo que los centros poblacionales o los centros gravitacionales, como seguramente los conocen, se crean o se conforman a partir del aprovechamiento de la periferia que tienen. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son de Pachuca? Ya sé que me lo han dicho muchas veces, pero se me olvida. ¿Quiénes son de Pachuca? 1, 2, 3, 4. Y habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces 7 no son de Pachuca, los demás son de Pachuca. 4 contra 7. ¿Por qué no están estudiando en sus respectivos municipios? Ok, no le gusta ingeniería. Va, acá, compañera. Ujú. Bien. Claro, esto es algo muy simple, pero a esto nos referimos. Es decir, si esta universidad se mantuviera solo de los alumnos de Pachuca, pues no sobrevive. Se alimenta de estudiantes de todo el estado y de otros estados, ¿no? Y a veces de otros países. Eso es muy raro, pero ha pasado. Lo mismo con sus profesores. ¿De dónde vienen sus profesores? O sea, no todos son egresados de aquí mismo, ¿no? Unos son del UNAM, del POLI, del COLMES, del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Del CIECAS, o sea, de varios lugares.
¿Dónde trabajan sus papás? ¿En su municipio o hacen viajes a Pachuca o hacen viajes a otro lugar, ¿no? ¿Dónde compran, no sé, su ropa, sus libros, sus laptops? En sus localidades o viajan a los centros poblacionales, ¿no? Y la teoría neomarxista propone esto, o sea, a ver, hay países o hay regiones subdesarrolladas por culpa de las desarrolladas, ¿no? Que están explotando los recursos de esa periferia. ¿Ya vieron un modelo regional que se conoce como círculos de concentración de von Thunen? ¿No? ¿Von Thunen nunca? Sí, ¿no? Deberían haberlo visto. ¿Qué clase les ha dado Erendira hasta este punto? Ajá. Sí fue con Erendira, ¿no? Sí, Erendira lo da, ¿qué? ¿En cuarto? Tercero. Ok, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasó, Marifer? ¿Y qué significaba? Acá. Ok, sí, más o menos. No es regaño, pero algo está pasando. O fallamos los dos, o falla más uno que otro, ¿no? Alumnos o profesor. Porque sí se les dan muchas cosas, y yo sé que no es como que para que se las aprendan todas de memoria, ¿no? Pero hay algunas que son muy fundamentales. La teoría de concentración de von Thunen es muy fundamental. O sea, que hoy en día ya casi no explica nada, pero es muy fundamental. Entonces tengan cuidado en ese estilo de conceptos. Por ejemplo, si ahorita estamos viendo teoría de la modernización y se regresan a la lámina, allá hay 5 puntos muy, o sea, muy básicos, ¿me explico? De la teoría. Se van a la otra, hay 4 o 5 puntos muy básicos de la misma. Y se van a la otra, hay más, ¿no? Pero bueno, sí, 3 que son muy claros por teoría. En un apunte en su libreta, no aquí, en su casa, no tarea, repasando, 5 minutos les va a tomar 10, en lo que ponen una canción en inglés para que se vayan acostumbrando al idioma, ¿no? Pueden hacer así su resumen. La modernización es esto, esto es aquello, esto es aquello. ¿Por qué se los digo? Por el EGEL. ¿De acuerdo? El EGEL es muy fundamental en esos sentidos. Vamos a preguntar lo esencial. Ojo, una vez más, no sabemos, ningún profesor conoce el EGEL en totalidad. Ninguno sabe qué preguntas llegaron al EGEL final. Pero todos colaboramos en su creación, eso sí lo sabemos. ¿Y qué preguntamos? Lo más esencial. Hay cosas que pueden surgir en una clase, como por ejemplo, ¿qué será? Que Brian nos hubiera preguntado alguna vez, profe, ¿y qué opina usted de la pobreza y del riesgo de caer en pobreza, ¿no? ¿Es lo mismo? Y yo me haya pasado así como 20 minutos diciendo, no, pues la pobreza es esto y el riesgo de caer en pobreza es esto, ¿no? Y digo, esto está bueno, lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Apunte. Y esa generación lo pregunta. Pero la generación que viene atrás nunca me lo pregunta, no está en mi temario, no lo veo, no lo pregunto. ¿Me explico? En el EGEL viene lo que semestre a semestre a semestre es fundamental que los alumnos tengan y que se da todos los semestres. Entonces, por eso estoy bien seguro cuando les digo, ¿ya vieron especialización? ¿Ya vieron localización? ¿Ya vieron modelos gravitacionales? ¿Ya vieron georreferencia? ¿Ya vieron von Thunen? ¿No? Porque yo sé lo que mis compañeros dan y que es fundamental y que lo dan siempre. Entonces, en sus apuntes pasados de otras materias, de otros semestres, nada más así, o sea, no es como un estudio como tal, nada más léanlos y lo que de repente esté así como muy notorio, digan, este está bueno, ¿no? Lo subrayo. Y siguen, para que el día que vayan a presentar el EGEL, o sea, pensando aquí a 2 años, no, a un año, ¿no? Año y medio, eh, su guía sea sus propios apuntes, así como tal, ¿no? Entonces, aguas con eso. O por ejemplo, otra buena estrategia sería que en sus exámenes que hagan, si los tienen, los guarden, y si es en línea,
copien las preguntas, ¿no? Porque es lo que los estamos preguntando semestre a semestre. Entonces, ojo, ¿no? Son tips. Muy bien, compañera. Bien, Marifer, por acordarse, ¿no? Bien acá por compartirnos un poquito más. Sí. Más o menos. Necesitan repasarlo un poquito más. Tienen la idea. Tienen la idea. Pero básicamente, Bot Tuning, la verdad es que, no sé ustedes, pero ¿no les parece que se parecieran destinados como a hacer cosas grandes? O sea, no es como el principio de Perales, ¿no? O sea, no, que José Perales es un cantante súper buenísimo, ¿no? Pero no le queda ser científico social, ¿me explico? O, no sé, esa apellida, si no lo voy a ver a ¿no? Arriba de tierra, principio de tierra, ¿no? Como que, ya los nombres son como más pomposos. Bueno, ok. Botman propone lo siguiente. Hay una ciudad, ¿no? Una concentración urbana, servicios, lo que sea. La ciudad, sí, y luego divide círculos que ahora nosotros llamamos como buffers o áreas de influencia. Y Botman propone dentro de estos círculos se realizan, por ejemplo, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Pero una manera más correcta de verlo sería, por ejemplo, también pensar que también está aquí C1, D1, aquí está D2, pero D3 aparece hasta acá, aquí aparece C2, ¿no? Por las diferentes actividades que pueda haber al interior de, que no sean solo. Y propone que la lógica normal de una distribución de una ciudad, de caminos, todos llevan a Roma. ¿Sí saben el porqué de esa expresión? Normalmente el camino es una invención romana y es una ciudad Roma y hay partes a todos lados, todos salían de Roma. Luego entonces todos los caminos llevan a Roma. Ahí viene la expresión. Ah, y ojo, eran unos caminos mejores que los que luego bachean aquí. Sí, y tienen como seis. Fíjense, está bien padre. Hagan una pausa en el punto. Está bien padre, porque cuando tú haces una carretera, imagínense que la están viendo así. Esta raya así, el carro viene por aquí encima. ¿Sí se entiende? Una carretera hoy en día, ojo que no soy ingeniero, pero necesita unas capas, ¿no? Quitas todo, aplanas. Echas cal para evitar que se salgan animales, fauna, flora, cualquier cosa, ¿no? Para que sea solo estéril y ahí no crezca ni la estructura. Luego es uno de basalto, de piedra grande, de piedra chica, arenas compactas y ya hay una costra bien grande de chapopote, ¿no? Bueno, entonces lo único que hacen es como que aplanamos chapopote, ¿no? Y por eso cada vez hacen los hoyos. El cemento hidráulico tiene una lógica diferencial, no se parece. Bueno, Roma era algo así. No echaban cal, echaban otra cosa. Y era sustrato de arena, sustrato de piedras, sustrato de arena, sustrato de piedras, sustrato de roca firme. Y aparte, se descubrió, no tiene mucho, como menos de 10 años, que ahora, esta es la vista de un camino desde arriba, ¿no? ¿Entiendes? Esto está aquí metido, ¿no? Se descubrió que muchos de los caminos romanos tienen algo parecido a esto, pero hasta acá. Y todo esto es verde, ¿no? O sea, todo esto es naturaleza normal. Y esta naturaleza normal se comió esto, por eso el vestigio no estaba tan claro. Y teorizan que esto es para las inundaciones y para delimitar cómo la naturaleza invade las vías públicas, animales y otras cosas. Son muros biológicos, ¿no? O muros naturales que construyeron los romanos para evitar que los caminos se dañaran más. Y esto no lo ¿no? Entonces,
fascinante porque eso no tiene mucho. Investiguen un poco de camino romano. Regresando a Montúnez, propone que hay una serie de caminos, ¿no? Ojo, se lo estoy explicando para que se acuerden. ¿Y qué es la actividad 1? Ah, por ejemplo, industria lechera, ¿no? ¿Qué es la actividad 2? Por ejemplo, cereales. ¿Qué es la actividad 3? Cualquier cosa que sea, por ejemplo, cultivo. Y el 4, por ejemplo, herrajes. ¿Qué pasa? Un herraje, ¿no? No tengo aquí nada. Ah, pues la silla. Si yo subo esta silla a un camión, estarán de acuerdo que no importa si me tardo un día, 2, 3, 4, 5, no le pasa nada a la silla, ¿no? Entonces los herrajes pueden estar aquí porque el tiempo que están tomando hasta acá no comprometen el producto. Pero la leche, si va hasta acá, y como no había caminos refrigeradores, se caducaba muy rápido y se comprometía. Von Thunen explicaba que la caducidad o la periodicidad de ciertas actividades hacia su consumo inmediato delimitaba estas zonas, dónde se debía de colocar cada actividad o dónde era probable que cada actividad se colocara, dependiendo de a qué se dedicaba, o sea, dependiendo del producto que elaboraba. Esto se los menciono porque es la idea de la teoría marxista, neomarxista, de la explotación. Aquí, en esta visión del modelo de Von Thunen, no quiere decir que no hay ciudades o que aquí no hay localidades. Las hay, mucho más chicas que la gran ciudad, pero las hay. No todos viven aquí y se van a trabajar acá y regresan a vivir aquí. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, si esto lo escalan a países, ¿no? Pues tienes Londres, ¿no? Tienes algunas ciudades importantes y otras ciudades más pequeñas, aisladas de eso. La probabilidad de que estas ciudades crezcan o se desarrollen está limitada a qué tanto absorben este centro poblacional, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado que digan próxima Néstor, la Yahualica, ¿no? Ven a la inauguración, ¿no? O el próximo Cervantino se va a hacer en Pizaflores, ¿no? O el Festival de Cine de Morelia se movió a Tlaxcala, ¿no? O sea, ¿me explico? No. O que diga, por ejemplo, no sé, el nuevo aeropuerto internacional de México se va a colocar en Nayarit, ¿no? Zacatecas. O sea, no. ¿Por qué? Bueno, porque económicamente hablando, si la mayoría de los caminos llevan a Roma, si la mayoría de los caminos llevan a ciertas ciudades, te conviene colocarte en esas ciudades. O sea, desde el punto de vista de negocios, ¿no? ¿Dónde vas a vender tus paletas? ¿En una primaria donde solo hay 100 alumnos o en una donde hay 10,000? Vamos a de 10,000 porque pues, hay garantía de que vendas. Esta lógica que puede ser natural, ¿no? Voy a levantar esto así, a ver si en el video se ve en el pizarrón. No, si no me preguntan. Esto que podría parecer, ¿cómo lo explico? A ver, no es a propósito. O bueno, yo pienso que no es a propósito. A ver, hace mucho tiempo escuché una... Ay, me dejé la mente mucho. Un pensamiento que decía que Peña Nieto se levantaba pensando, ¿cómo me voy a fregar a los mexicanos hoy, no? Y eso es, o sea, eso, a ver, no le veo como que por dónde realmente se levantara pensando eso, ¿no? O sea, no. Sí hizo algunas cosas mal, pero no creo que le hayan salido como que 100% a propósito a él, ¿no? Ahora, pensando en eso del propósito, ¿nunca les pasó que, pues, no sé, yo necesitaba un lapicero y digo, ay, compañero, ¿cómo está? Bien. No, Mariano, ya, ¿me presta un lapicero? No, sí, no. Y veo que era de las chicas superpoderosas y digo, yo también soy fan, ¿no? Y empezamos a platicar y así. Y de repente nos hacemos buenos amigos, pero pues la meta original no era ser amigos, ¿no? Es como el chico que te cae mal y luego no puedes vivir sin él, ¿no? O sea, algo así. ¿Qué chiste? La lógica del mercado pareciera una entidad irracional,
pero poderosa, ¿no? Y estarán diciendo, profe, ¿qué caras acaba de decir? Lo siguiente. Existen ciertos caminos, ciertas estrategias, ciertas rutas, ¿no? Medio raras, al éxito, por así decirlo, en lo que sea que ustedes quieran hacer. Pero pareciera que estas rutas no son tan al azar como se podría pensar. Estas rutas reciben estímulos de fuerzas externas que las van encauzando. No lo veo como un camino literal, ¿no? En el real, claro, hay fuerzas físicas que no puedes hacerlo recto, ¿no? Es muy costoso. Me refiero a un camino figurativo, ¿no? En un sentido de andar por la vida, ¿no? No expliqué, perdón. Y entonces, tú ves esto, o sea, volvemos al ejemplo de las paletas. Y ni siquiera lo piensas. O sea, ¿a dónde voy a ir a vender paletas, no? Si las dos están a la misma distancia. Vengo donde hay más gente, donde hay menos gente. O sea, si ustedes les dieran la oportunidad de tener una isla, la pedirían en Plaza Q, en Explanada, en Plaza Pabellón Parotti, en galerías, ¿no? ¿A dónde se irían? Claro, y eso es muy irracional porque ustedes no han medido nada. Porque a lo mejor si hicieran ustedes el diagnóstico para su negocio, lo ideal sería Plaza Pabellón Parotti, por ejemplo, ¿no? Chale, en esa plaza conocen. ¿A un lado de Prepa 1? No, esa la frente a la Federal 1. Ajá, Gonzalo Costa. Sí. Bueno, a lo que voy es eso. Si ustedes buscaran trabajo, ¿a dónde se van? ¿A Tenango de Doria o Ciudad de México? Sí, todo depende, pero la lógica te diría Ciudad de México, ¿no? Si ustedes les dicen, ¿dónde quieres emprender? ¿En México o en Suiza? Dirían, no, pues en Suiza, ¿no? Y la verdad es que les iría muy mal en Suiza. Sí, sí, no, sí, Suiza es un amor si eres suizo, si no, está complicado. A eso es a lo que me refiero. El capitalismo, si yo soy capitalista, tengo muchas empresas etc., y yo tengo un hijo, pues le enseño del negocio y le digo dónde le conviene, dónde no le conviene. Pero que de repente otras empresas empiecen a hacer modelos similares a lo mío, se sienten cerca de mis empresas, eso está fuera de mi control y no está controlado por nadie. Es decir, Von Thunen estaba descubriendo algo, no proponiendo al 100% algo. Estaba viendo cómo se ubicaban ya ciertas actividades. Describía un sistema que ya existía. Y este sistema es poderoso, pero no es racional, o sea, no piensa eso. Es como una fuerza de la naturaleza. Nos lleva a este problema eterno, ¿no? De los centros y de las periferias, donde a la población le encanta estar pegada, es decir, mayor número de población implica mayor número de servicios, mayor número de ingresos, mayor número de salarios, mayor número de ventajas para la vida. ¿A qué ejército le vas? ¿Al que defiende una ciudad de 1000 habitantes o al que defiende una de 100.000? ¿No? Pues al de 100.000, ¿no? Pues hay más soldados, ¿me explico? Es un principio de supervivencia. Centros poblacionales más grandes brindan mayores oportunidades de sobrevivir, al menos en los albores de la humanidad. Imagínense, es que esto es muy bonito, imagínense, remóntense a la antigua Babilonia. ¿Alguien sabe algo de los babilonios? Aparte de que salieron en la película de Eternals. Sí. Verán, la antropología es extraña, es bonita y es rara. ¿Por qué? Porque se dedica a buscar vestigios de el ser humano, ¿no? A partir de civilizaciones. Pero no es una ciencia exacta como tal, ¿no? Es más artesanal, diría yo, en muchos sentidos. Porque sí, claro, utilizan procesos químicos, físicos, de datación, ¿no? De fósiles, de vestigios y todo. Pero luego de ahí, las técnicas que usan a veces para describir ciertas cosas son muy raras, ¿no? O
sea, por ejemplo, encuentran un utensilio con esta forma así, ¿no? Y dicen, eso era un cepillo de camello, para cepillar camellos. Y tú dices, sí, pero ¿y por qué no puede ser un cepillo para perros, no? ¿Me explico? Porque si ustedes compran un cepillo para gatos, también pueden cepillar un perro, ¿no? Y si, o sea, esos cepillos como de medio alambre. Los demás sí me entienden, ¿no? Y con ese mismo cepillo, nosotros igual y podríamos cepillar una vaca, quizás, ¿no? O sea, no podemos usar también para eso. O un caballo, ¿no? O sea, podría, a lo mejor no es lo idóneo y a lo mejor le llamamos al animal, pero lo podríamos usar para. Luego entonces, ¿por qué esta cosa es un cepillo de camello y no un cepillo de camello, de perro, de gato? O sea, ¿me explico? Y claro, ellos tienen sus propias técnicas para decirte el por qué. Pero, pues como nunca pudimos vivir ahí, hay muchas cosas que son como especulativas, ¿no? Imagínense que se despiertan en la mañana, salen de su casita y voltean para allá, y voltean para acá, y voltean para atrás. Y no hay otra casa visible, ¿no? O sea, su casa es la única. Y más o menos como una vez al mes, alguien ajeno a la familia los va a ver para intercambiar productos. Pero del resto es tú, tu esposo y tus hijos. Así, bueno, tu pareja, ¿no? Tus hijos. Así por miles de años, la civilización, ¿no? Pero de repente, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ya te logras y te asientas, ¿no? Así como los famosos aviadores en la actualidad. Así en algún lugar, como por ejemplo Babilonia. Entonces, lo que al principio eran algunas casitas, ¿no? De repente pues van siendo más y más. Y así hasta que como que de repente todo un núcleo urbano se conforma. Salud. Y ese núcleo urbano empieza a demandar algunas cosas, empieza a ofrecer otras cosas, ¿no? Es decir, proteger una sola casa, pues te turnas tú y tus hijos para cuidarla de todos lados, ¿no? Para que no te invadan ni te saquen. Pero proteger toda una ciudad, tú solo necesitas unos cuantos individuos llamados guardias para que velen por todos los demás. Entonces vas obteniendo ventajas en vivir mucha gente. La ciencia nos habla de que Babilonia es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, aunque también hay vestigios en Göbekli Tepe y en otras partes de Arabia, pero que por lógicas imperialistas no se han estudiado a fondo estas civilizaciones del Medio Oriente. Entonces, por ahí puede haber muchos vestigios más antiguos y todavía no lo sabemos. Acá todo esto, ¿no? Porque quizás lo estoy perdiendo un poco. Y mientras esta lógica de vivir todos juntos nos otorga mejores servicios, nos otorga más ventajas y más posibilidades, a fuerzas vamos a dejar gente afuera, en la periferia, ¿no? O sea, esas localidades afuera. Porque a ellos, en esa pequeña localidad, encuentran algunas ventajas. Y no encontrarían ventajas en la gran ciudad. Pero no son la mayoría, ¿no? Ay, listo. Ay, Dios, me trajo como polvito esta cosa. Entonces, ¿cómo desarrollas este lugar si ya nadie quiere estar aquí? ¿No? O sea, a ver, tú haces una cosa como el puente atirantado y beneficias, o sea, te gastas, no sé, ¿cuánto costó el puente? ¿Quién sabe? Como 500,000 millones. Ay, creo que costó como 500 millones. Ahora, ahora, esto va a beneficiar potencialmente a 500,000 personas, potencialmente. Hacer un buen camino a Yahualica, a lo mejor te cuesta el doble, ¿no? Y vas a beneficiar a 7,000 personas. ¿Cuál haces? El de abajo, ¿no? Pues sí, desde el término de vista político sí, desde el término de vista social, bueno, pues es el que más se necesite, ¿no?
Al final, ¿cuántos votos quiere tener el PRI, no? Por así decirlo. ¿Quieres tener 7,000 votos? ¿O quieres tener 15? ¿En dónde se ve la obra pública? ¿Que se ve en la ciudad o que se ve en los municipios más alejados que la mayoría ni conoce? Luego entonces una vez más la concentración y volvemos a la teoría neomarxista. ¿Sí? Ah, la doy estuvo bien rara, ni sé de qué fue. ¿Marcharon para liberar a alguien que está en la cárcel? Pues no sé, Hidalgo es raro, ¿no? Ah, sí, sí me los topé. Este... Pues sí, exactamente. O sea, si usted hace una protesta en Yagualica y bloqueas el centro, nadie lo habrá notado, ni los de Yagualica, ¿no? O sea, porque no van diario al centro. Pero hazla aquí y le das en la torre y de que te haces notar, te haces notar. Que funcione, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero de que agarras notoriedad, agarras notoriedad. En esta misma teoría neomarxista nos dice que el desarrollo económico, que ya había hecho la separación en la teoría anterior, aquí se va a dar cuando el excedente nacional se reinvierta, ¿no? O sea, cuando esas ganancias, nosotros lo conocemos como superávit, en el presupuesto existen, que ingresaste más de lo que habías pensado, y se usa en lo social, en la infraestructura. Así es como se consigue el desarrollo económico. No obstante, la teoría propone que el desarrollo de cualquier país está determinado por su posición en la economía mundial. Es decir, tú no puedes aspirar a crecer más allá de los países que tienes más cerca, porque estás como limitado. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que México no crece o no sube en el G20? ¿Y hace cuánto tiempo que no baja? Mucho tiempo, lleva mucho tiempo estable en el G20. Pero es que hay un brinco abismal entre el lugar 17 y el lugar 16 del G20, ¿no? En bienestar, en PIB, en riqueza. Por ejemplo, ¿cómo le haces? ¿Qué color he usado? Azul intenso acá. Como Italia, que tiene 50 millones de habitantes, ¿no? Y tienen más o menos, no sé, unos 7 tipos de impuestos al año, ¿no? Y que ingresan, por ejemplo, 4,3 billones, ¿no?, de pesos de presupuesto. Versus un país como México, donde tiene 130 millones de habitantes, técnicamente solo pagas como 3 impuestos o 4 generales, que vendría siendo el predial, la tenencia, ¿no? Y por ahí hay otro partido que no me acuerdo cuál es. Y generas 4,3 billones, ¿no? Porque tienes impuestos, pero tienes más población. Aquí tienes Luego, o sea, tienes lo mismo para repartir entre personas, entre más personas. Por supuesto que es más fácil hacer mejores caminos en Italia, porque Italia no es ni un cuarto de lo que es México, ¿no?, todo el país. Por supuesto que es más fácil dar seguridad social en Italia, porque ahí solo tienes X número de enfermos que son muchísimo menos. Si fuera el 10% de tu población enferma, aquí tendría 5 millones de personas que requieren hospital o medicinas. Y acá tendrías, no, perdón, 13 millones. Hay una gran diferencia. Y a eso lo ir poniendo. O sea, ¿cuál es la solución? Que ya no tengan hijos en México, profe, ¿no? Para que seamos menos. Sí, ¿cómo controlas todo el territorio? ¿Cómo perdimos Texas y todo eso? Que no había gente para defender el territorio, ¿no? ¿Cóbrales más impuestos? Sí, ¿a quiénes, no? Si el problema no es tanto los impuestos que no se pagan y no se recolectan bien.
¿no? No todo el mundo paga predial, no todo el mundo paga permiso de tenencia, no todo el mundo paga por su changarrito, no todo el mundo declara ante el SAT, ¿no? Regresamos a impuestos sobre teles, por ejemplo, a impuestos a computadoras, o sea, sí, podría ser. Yo quiero ver qué gobernador o qué presidente es el que lo pone, ¿no? Nada más atrévanse, o sea, y ya verán lo que les pasa. ¿Eh? Sí, sí. Usted tiene un capital cultural muy bueno, ¿eh? Entonces, esto es lo que está diciendo la teoría marxista. O sea, a ver, sí, claro, yo me quiero desarrollar, pero a ver, casi ganamos lo mismo. Yo tengo más población que tú, ¿no? Y tengo más problemas que tú, ¿cómo le hago? O sea, tú eres desarrollado porque históricamente abusaste de los de tu alrededor, ¿no? ¿Dónde está el Vaticano? Italia, ¿no? ¿Dónde fue el Imperio Romano? Pues en Italia, ¿no? O sea, ¿dónde se acumuló riqueza por muchos años y se logró? Y la cuna del desarrollo y la innovación, pues Italia, ¿no? Inglaterra. ¿Dónde empezó la conquista mercantil? Pues Inglaterra, ¿no? ¿Cuál es el país con más colonias en el mundo? Inglaterra, ¿no? O sea, luego entonces, o sea, a ver, tú primero te explotaste y te acabaste los recursos de un montón de países y luego dices que yo soy el pobre cuando yo no había explotado a ningún país, ¿no? O sea, es complicado. Esos principios que yo les estoy platicando a grosso modo son fundamentales porque nunca se habían tocado en la historia del desarrollo, ¿no? Y volvemos les dejé aquí el semestre pasado o este semestre lo de los videos del cambio climático, sí, ¿no? De Quantum Fracture. Y volvemos a ese principio, o sea, a ver, ¿quién contamina más? ¿China hoy usando carbón o el estilo de vida americano hoy con calefacción, piscinas, aire acondicionado, etc, etc, ¿no? ¿Quién contaminó más ayer? Estados Unidos usando carbón, ¿no? O China y su estilo de vida bien tranquila. Y se están peleando eternamente, ¿no? Y la verdad, ambos tienen razón. Estados Unidos hoy contamina muy poco su producción, entre comillas muy poco, pero el estilo de vida americano contamina un buen. Así, un buen. Estas jaladas de que el plátano venga en una charola de plástico es americano, ¿no? O sea, totalmente. Esto de que todas las casas tienen que tener su calentador por habitación, su aire acondicionado por habitación, igual, es muy americano, ¿no? Esta idea de que tienen que tener piscina y 4 cuartos, o sea, casas grandes, que cada casa hecha es contaminante, es muy americano. Ahora, China, mucha de su producción, la energía que utiliza es carbón, altamente contaminante. Muy contaminante. Pero los chinos no viven así de aire acondicionado, casas de 4 pisos, ¿no? O sea, viven todo compactito, todo chico, todo es como más artesanal. El estilo de vida chino contamina muchísimo menos. Suma las dos cosas y ahí se la llevan. Vete a la historia de los países y por años Estados Unidos utilizó carbón para todo. No, esa es la verdad. Por años Estados Unidos e Inglaterra fueron los países que más contaminaban en el mundo. Solo que en aquel entonces no estudiábamos contaminación, cambio climático, etc. Nos dice que el elemento central del método de análisis es la adopción de una perspectiva histórica y la atención hacia el control del excedente de los países subdesarrollados por diferentes clases. Es decir, uno de los puntos principales de la teoría neomarxista es que empieza a ver por primera vez que los países subdesarrollados lo son por condiciones históricas de explotación de clases. Que yo les platicaba, les dibujé por aquí, ¿no? O sea, a ver, si hacer un producto cuesta 10 pesos, entre los cuales 2 pesos son de salario, ¿no? Pero el producto se vende en 15, parte de esos 5 pesos de ganancia no le corresponde algo al trabajador. Y unos decían sí, unos decían no, no, o sea, pero es así. Es lo mismo en Estados Unidos así, o sea, a ver, si el aguacate es mexicano o se cosecha en México y se importa y se vende allá y allá se obtiene una ganancia, ¿parte de esa ganancia no debería de ser para México? O sea, es la pregunta, ¿no? O sea, queda en el aire flotando. Depende de qué postura queramos adoptar. Si los diamantes que se venden en Inglaterra se sacaron de África, ¿no le corresponde a África una parte de la ganancia de los diamantes? Si la mayoría, si el 90 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento de la plata de Europa
salió de México, no le corresponde a México una ganancia por toda la plata que circula en Europa. No sé, o sea, eso es lo que la teoría está a gran modo, ¿no? Yo extrapolándolo, preguntando. Y si los países subdesarrollados son subdesarrollados por culpa de los países desarrollados, ¿no? Y dice que el intercambio desigual ha destruido la producción artesanal precapitalista en los países subdesarrollados y reducido el incentivo al desarrollo industrial autóctono. Es decir, ¿qué tiene más valor? Un sombrero hecho a mano, ¿no? Que no tiene estándares altos de calidad, porque esa es la verdad, que no tiene calidad como tal en ciertas cosas como durabilidad, etcétera, pero que tiene un proceso de elaboración a mano. O vale más un sombrero en serie, que es más económico, más ecológico, entre comillas, más resistente, más duradero, con mayor calidad, que no fue hecho artesanalmente. Y por años se premió lo industrial. O sea, por años no se vio en la producción artesanal una ventaja. Pero ahora volteen a ver el neoconcepto de artesanal, ¿no? Cerveza artesanal. Es más cara que la otra y a veces no sabe tan mejor, ¿no? Agua artesanal, ¿no? Sillas artesanales, ¿no? O sea, de repente lo artesanal empieza a agarrar valor y ¿qué creen? Que no es artesanal, ¿no? Porque hasta la cerveza artesanal ya tiene insumos industrializados. O sea, son industrias pequeñas, sí, pero son industrias, ¿no? El agua artesanal no se rellena así con un cantarito y ves algo, o sea, no, se extrae de un lugar más natural, entre comillas, pero a través de un proceso industrializado. Por ejemplo, hay un estudio bien padre de la sal, se los voy a buscar, no me acuerdo cómo se les llama a los que hacen sal, a las personas que hacen sal. No es un salero, ¿no? No me acuerdo, tiene un nombre, ¿no? Así como pescador, ¿no? De peces, y sal tiene un nombre. Y el método artesanal de hacer sal está casi totalmente agotado en el mundo. Queda como muy poquitos lugares, y de eso hablaba el documental. Porque la mayoría ya son procesos industrializados, ¿no? Y muchos vienen del mar, o sea, procesos de salinizzación del mar, que es más sencillo. Lo que perdió valor es el procedimiento o el proceso de fabricación artesanal, no el concepto de artesanal. El concepto se ha revalorizado, pero ya no hay procesos artesanales como tal, casi casi, ¿no? O sea, ustedes todos sus trabajos lo hacen en computadora, todas sus calificaciones las reciben en línea, no es como que tuvieran una tabla de madera y nosotros vamos cincelando ahí, ¿no? Sus calificaciones, no. Estamos totalmente industrializados. Nos dice también la teoría que para que el desarrollo económico se dé, sobre todo en estos países subdesarrollados, es súper necesario crear o involucrar al sistema político, ¿no? O sea, se necesita un cambio político radical, muy fuerte. Y tiene toda la razón del mundo. Solo el Estado, en su macroconcepción, puede tasar impuestos a la opulencia, por ejemplo, ¿no? Solo el Estado puede redistribuir bienes nacionales. Y si el Estado, en cualquiera de sus formas, el presidente, el gobernador, el presidente municipal, etc., se empeñara a fondo en conseguir esto, podríamos ver un cambio, ¿no? Porque si no vas y de repente la paletería de tu abuelita, ¿no? Llega a CFE y debe 3,000 pesos y le quita la luz y se le echan a perder las paletas y perdió su insumo. Pero de repente helados Frankie, ¿no? Le debe 13 millones y ellos nunca les cortan la luz y ahí sigue la deuda. Y si esto no es netamente político, entonces ¿qué es? Porque de repente tú quieres poner tu negocio de comida y te piden permiso de salubridad, permiso de luz, permiso de agua, permiso de colocación, ¿no? La firma del Papa y otras cosas. Pero no está el rumor de que BMW se quiere colocar aquí porque hasta la plana en el terreno le colocan tuberías, se la dan gratis por un año, ¿no?
Entonces, ¿qué tanto es voluntad política? ¿No? O sea, exacto, ¿qué tanto es el Estado compense esos fallos de mercado? Porque yo se los decía, a ver, trabajen mucho, sean tiburones, ¿no? Y pongan un negocio el que quiera. A mí me encanta usar el de Kentucky Fried Chicken, ¿no? O sea, pongan un KFC. Trabajen otros 10, 15 años, pongan el segundo KFC. Y antes de morir pongan un tercero. Y a su hijo, si solo tuvieron un hijo, le dejan los tres. Para que cuando él tenga 30, 40, ya haya puesto otros tres y tenga seis. ¿No? Pero, ¿cuánto le va a tomar a una persona que no tiene un KFC poner un KFC? ¿No? ¿Y cómo puedo competir yo por mi primer KFC contra alguien que nació teniendo ya 10? ¿En qué momento lo hago? O sea, no puedo competir. Esa es la verdad. Y te dicen, pues estudiale y no vale, encuentra el producto, ¿no? O sea, sí, güey, o sea, pero a ver, para estudiar hay que tener una serie de condiciones dadas. O sea, para estudiar hay que tener el alimento asegurado. Para estudiar hay que tener una casa. Para estudiar hay que tener vestido. Es más, para estudiar hay que tener una escuela cerca, ¿no? A la que puedas ir. ¿Cómo? Ah, ok. Ajá. O sea, pero a lo que voy es, chicos, se los pregunto sinceramente, ¿les gusta estudiar? ¿No? Y el silencio, ¿no? La reflexión. Los invito a que vean la Universidad del Colegio de la Frontera Sur. Eh, si no me equivoco, si no yo investigo bien. Literal tiene la playa a unos metros, ¿no? O sea, imagínense aquí bajar a la entrada del Isud abajo y en lugar de toparte el Colosio, tienes una playa bonita. Imagínense que cada vez que no hay clase, me desvisto, ¿no? Y me quedo en traje de baño, ¿no? Y me voy a la playa. Pues sí, ¿no? ¿Sería agradable o no? Yo pienso que en la mayoría de los casos sería agradable. Claro, tener la playa todo el día, toda la vida, igual y en algunas ocasiones te adaptar, ¿no? Es obvio. Pero imagínense que en lugar de estas sillas y escritorios tan raros, tuvieran unos como de huevito, ¿no? Pudieran estar descalzos, quizás, ¿no? Que fueran menos alumnos, que yo tuviera mejores insumos, más que el pizarrón. Seguramente les daría más ganas de estudiar, o sea, estoy seguro. Que pudiéramos tener mejores laboratorios. Que tuvieran sus salones que dicen planeación, ¿no? Así grande y solo los de planeación no pueden ocupar. Entonces, chicos, ¿cuántas cosas les faltan? Y yo pienso que varias, para que literal se puedan dedicar solo a estudiar. Los que tienen hermanos o hermanas más chiquitos. A ver tú, ayúdale a subir su tarea al Classroom, tú que le sabes. ¿No? Los que la situación en mi casa es diferente, ¿no? Y oye, haz la comida porque no voy a llegar, ¿no? Y prepárala a tus hermanas. Y entonces, a ver, ¿en qué momento te sobran energías y ganas para estudiar? Porque, ojo, estudiar es difícil. O sea, si ustedes estudian y no se cansan y no les duele la cabeza, no estudiaron, ¿no? O sea, estudiar es romper muchos paradigmas. Y para estudiar hay que tener condiciones dadas. Tu propio escritorio, tu propio librero, tu propio espacio, tu propio tiempo. A ver, ¿por qué no están todos los investigadores así en una mesa redonda todos juntos ahí trabajando? Pues porque así no se puede estudiar. Porque cada vez los cubículos son más chiquitos e individuales. Porque es la mejor forma de estudiar. Tu espacio, tu control. Para yo estudiar necesito que nada de lo que esté aquí se mueva. Y si tú pasas atrás de levanta los pies, hija, porque están limpiando, ¿no? A ver, ya tienes ropa sucia, dámela, ¿no? O sea, estás así tratando de entender a Von Tunen y de repente dices, ¿ya lavamos blancos o cuál color tocaba, no? O sea, ¿me explico? Nosotros nos esforzamos mucho por estudiar y es muy valioso nuestro trabajo, es difícil. Porque yo no creo que aquí haya casos como los que sí hay en el TEC de Monterrey.
¿no? Que te despiertas y literal las personas de la casa ya te hicieron tu desayuno, ya te plancharon tu ropa, ¿no? Tu chofer te lleva, entonces puedes ir haciendo el apunte ahí en el carro. No, deje de eso. Yo tengo un carro propio y quisiera que alguien me llevara porque en el traslado podría ir haciendo muchas cosas. Para mí tener un Tesla que se maneje solo va a ser un super lujo si algún día se puede. Porque imagínense, voy calificando de camino a casa y llego a mi casa y ya, ¿no? Se acabó. Entonces, no creo que haya una persona con ese nivel de riqueza aquí. Y si sí, si quiere le doy clases particulares, ¿no? No. Y no cobro mucho. ¿No? Doy clases los sábados. Eh, entonces, ninguno de nosotros tiene tantas ventajas de estudiar, ¿no? O sea, en mi casa, mi esposa y yo hacemos un buen equipo, porque si ella tiene un buen de trabajo, yo le digo, mira, yo hago todo lo de la casa, tú no te preocupes, y entonces la hago, barro, trapeo, plancha, ¿no? Y cuando yo soy el que tiene un buen de trabajo, me dice, no te preocupes, yo hago todo, ¿no? Y literal no me preocupo, ¿no? O sea, sí, y ella no se preocupa, porque ya sé que mi esposa lo hace o lo hago yo cuando nos toque, pero el día que nos toca a los dos un buen de trabajo, para eso hay como 7 platos y como 8 tazas, ¿no? Para que se ensucien todas porque no tenemos tiempo de limpiarlas. Suena un poco chistoso, pero es la verdad. Nos hacemos. Ajá, claro, hay un desgaste mental o un consumo de energía mental que llega hasta cierto punto, ¿no? No puede ir más allá. Hay un número de cosas que tú puedes hacer bien y luego de repente ya es hartazgo, ¿no? Yo por eso no hago nada hasta que les vengo a dar clases porque si no me harto ya, ¿cierto? ¿No? O sea, es así. Y es complicado. ¿Dudas con estas dos? Bueno, la última teoría que tenemos de desarrollo tradicional, por así decirlo, antes de llegar a las alternativas, es la teoría neoliberal. La vamos a ver muy rápido, con esto acabamos hoy, matamos ahí la clase y nos quedamos a platicar de lo que quieran. Y tiene estos puntos muy rápidos. La creencia en la desigualdad económica como un incentivo humano, es decir, para la teoría neoliberal, la desigualdad es esto, lo que yo les decía, es normal, es natural, ¿no? Si hay ricos, hay pobres. No se puede explicar uno sin que existan los otros, es una dualidad. Las operaciones del mercado se tienen que hacer con la máxima eficiencia y bienestar y para esto no puede intervenir el Estado. Si tú Estado me proteges este producto, me pones aranceles a este producto, me pones una aduana aquí, me pones una aduana allá, lo que estás haciendo es bloquear el libre mercado, el flujo normal de las mercancías. Y para mí es más costoso y no me conviene como empresa. Entonces, que el Estado intervenga lo más mínimo posible, ¿no? Que el Estado no intervenga. Y hay un control de precios y nos basamos en un principio de beneficio mutuo internacional. Siendo más complejo que esto, la teoría neoliberal pugna por un mercado con mayor libertad, sin restricciones, sin control ni intervención del Estado, y que el mercado se regule a sí mismo. A veces pasa, o sea, a veces hay escenarios donde sí, la competencia permite mejorar la calidad de los productos, permite mejorar los precios, pero a veces se ponen de acuerdo, ¿no? Si aparte de Marifer, ¿no? Alguien quisiera Esmeralda, ¿no? Ahí atrás, y Esmeralda acá enfrente, ¿no? Quisieran vender dulces y todas venden mazapanes, ¿no? Y Marifer los da en 2.50, Esmeralda los da en 2.45, ¿no? Y Esmeralda acá enfrente los da en 2.33, pues al otro día Marifer los baja a 2.20, ¿no? Y así van a ir bajando. Pero de repente Marifer y las dos Esmeraldas, ¿no? Forman la triada de las piedras, ¿no? Y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no mejor los vendemos todos en 4 pesos? Tú le vendes a esa banca, yo a las de acá atrás y tú a las de acá enfrente. Ah, pues sí, pues porque a lo mejor los vendemos en 5. Ah, pues sí, va, ¿no? Y de repente tu mazapán que te costaba unos 50 ya cuesta 6, ¿no? Porque pues la Rusia y OTAN entraron en conflicto y pues subió el insumo del chocolate. Oye, pues el chocolate lo sacas de aquí de Zacatlán. Ah, pues sí, pero pues, la guerra.
O sea, ¿me explico? ¿No? O sea, oye, quiero una torta. ¿Cuál quiere? No, pues una alemana. 80. No, ¿sabes qué? Cámbiamela por una rusa. Son 210. Ay, pues ¿por qué? Pues es que Rusia está en conflicto, ¿no? O sea, pues, tiene que ver, ¿no? No tiene que ver, pero bueno. Eso pasa muchas veces. Las grandes empresas se ponen de acuerdo para no competir. Así, literal. Para no competir. Y por ejemplo, Brian, lo podemos ver en la industria de los carros. Los carros suben de precio, no bajan, ¿no? O sea, y uno pensaría que sería un super plus que una empresa sacara un carro más barato. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues sí, ¿no? Entre muchas cosas, hay acuerdos detrás, ¿no? Antes podías encontrar el carro más barato, estaba como en 150,000 pesos en México, como por el 2016. El más barato. Hoy el más barato no está en menos de 200,000 pesos. Hay uno de 180 y tantos mil, ajá, que creo que es como Fiat o Renault, por ahí anda. 180 y tantos mil, ¿no? El más barato. O sea, ¿dónde está ese complot, no? En fin, hasta aquí. Vamos, nos quedan las teorías alternativas del desarrollo, pero quiero entrar de lleno con ellas más adelante. A ver otras cuestiones primero. ¿Preguntas hasta aquí?